Hola a todos, mi nombre es Nilán Barranco Navarro y en este video voy a presentar una propuesta que trata el diseño de preguntas orientadoras basado en el pensamiento variacional a través de patrones geométricos. El objetivo principal de esta propuesta es mostrar cómo una situación geométrica sencilla puede convertirse en una oportunidad para poder desarrollar no solo el razonamiento algebraico, sino también los procesos de generalización y análisis de variación. Durante este corto video se explicarán algunos contextos, un solo contexto que se llamará o le llamaremos situación base. Habrán 3 preguntas orientadoras, aquellas posibles soluciones planteadas por estudiantes y finalmente, ¿por qué la actividad puede considerarse una tarea rica? Ahora vamos a presentar esa situación o ese contexto del cual nos sumergirá en las 3 preguntas. En la situación base, la actividad parte de un triángulo equilátero, el cual posee lado 1. Y a medida que se unen más triángulos iguales, se forman otros triángulos equiláteros mucho más grandes. En las imágenes podemos observar primero una primera figura formada por un triángulo, una segunda figura formada por 4 triángulos pequeños y una tercera figura, el cual la conforman 9 triángulos pequeños. Ahora notamos que hay una secuencia. Bien, a partir de esa secuencia se busca que los estudiantes analicen el crecimiento de dichas figuras y qué relaciones matemáticas encuentran. Esta situación es adecuada para estudiantes de grado octavo porque conecta aquello que es visual con el razonamiento algebraico y además permite trabajar algunos procesos de generalización. Bien, vamos a pasar a la primera pregunta orientadora. Dice, observa las figuras de la secuencia y la pregunta es, ¿cuántos triángulos pequeños tendría la figura 4? Y la figura 5. Explica cómo encontraste el patrón. Esta pregunta tiene como finalidad que los estudiantes comiencen observando cuidadosamente las figuras y reconozcan algunas regularidades dentro de dicha secuencia. Ahora, no se busca únicamente que den una respuesta numérica, sino que expliquen cómo identifican el patrón de crecimiento. Una posible solución de los estudiantes vamos a llamarla estrategia 1 y es la primera figura, ellos dirán es un triángulo, la segunda figura posee 4 triángulos y la tercera figura posee 9 triángulos. Luego pueden continuar los estudiantes dibujando la figura 4 y contar los triángulos manualmente. Esta estrategia es importante porque permite al estudiante o permite que el estudiante interactúe visualmente con el patrón que se está presentando y construya significado de lo que se conoce como algo concreto. Vamos a una estrategia 2. Otro registro matemático es realizar una tabla, construir una tabla. Así que otros estudiantes podrían organizar la información en una tabla de la siguiente manera. La figura 1 posee un triángulo, la figura 2, 4 triángulos y así sucesivamente. Esta estrategia que le permite al estudiante visualizar mejor la regularidad y además favorece la organización de datos o la organización de información matemática relevante. Aquí muchos estudiantes comenzarán a notar que 1 es igual a 1 al cuadrado, 4 es igual a 2 al cuadrado, 9 es igual a 3 al cuadrado y 16 es igual
A4 al cuadrado. Y de esta manera empiezan a construir aquellas relaciones que llamamos relaciones algebraicas. Ahora, hay una relación con el pensamiento variacional. Esta primera pregunta desarrolla pensamiento variacional porque el estudiante analiza cómo cambian las cantidades entre una figura y otra. Pasemos a la segunda pregunta orientadora. Dice: si el número de la figura es n, ¿cómo podrías expresar algebraicamente la cantidad de triángulos pequeños que contiene? Bien, esta pregunta es muy fundamental porque lleva al estudiante desde casos particulares hacia una generalización algebraica, que es aquello que se espera. Entonces, una posible solución es identificación de números cuadrados. Algunos estudiantes reconocerán que la secuencia corresponde a números cuadrados. Entonces podrán concluir que la cantidad de triángulos T de n es igual a n a la 2. Y esto significa que la cantidad de triángulos depende del cuadrado del número de la figura. Ojo, estamos hablando la cantidad de triángulos pequeñitos. Como segunda estrategia, explicación verbal antes de simbolizar. Bueno, otros estudiantes pueden decir inicialmente algo como: la cantidad de triángulos se obtiene multiplicando el número de la figura por sí mismo. Bueno, posteriormente, con orientación del docente, esa idea puede llevarse a una representación algebraica. Se puede traducir a una representación algebraica. Y esto es muy importante porque muestra o evidencia cómo el estudiante está transitando desde un lenguaje cotidiano hacia la formalización matemática, hacia el lenguaje matemático formal. Ahora, un análisis pedagógico que pueda suceder en esta segunda pregunta, que fortalece aquello que es el razonamiento algebraico, ya que obliga al estudiante a construir una expresión general y no solamente ejecutar o brindar respuestas que son aisladas. Esto favorece el uso de abstracción, uso de las variables, relaciones funcionales y además la representación simbólica es muy importante. Una tercera pregunta orientadora sería: ¿cuántos triángulos pequeños tendría la figura 20? ¿Es necesario dibujarla para saberlo? La primera estrategia es que el estudiante empieza a dibujar la figura. Y algunos estudiantes intentarán quizás inicialmente dibujar la figura 20. Esto es completamente válido porque muestra una aproximación concreta al problema, ¿vale? Ahora, al avanzar en esta actividad, ellos se darán cuenta de que este procedimiento no es eficiente, no resulta eficiente, o quizás no resulte eficaz debido al tiempo que tardarán ejecutando la ilustración o el dibujo, y que optarán por pensar en otros caminos y otras estrategias. Y allí es cuando nace una segunda estrategia, y es: puede que en el aula se dé el uso de la expresión general. ¿Quién sabe? No se sabe. Otros estudiantes reconocerán que no es necesario dibujar la figura gracias a la expresión algebraica. La expresión algebraica, aquella t a la n, t de n es igual a n a la 2. Entonces se darán cuenta que simplemente basta con reemplazar 20 elevado a la 2 y eso les resulta 20 por 20 igual a 400. Entonces concluyen que la figura 20 tendría 400 triángulos pequeños. Ahora, esta parte es muy importante porque el estudiante comprende el poder, la riqueza que hay
en la generalización algebraica. Ya no necesita dibujar todas las figuras para encontrar resultados. Ahora puede anticipar los comportamientos futuros. ¿Qué va a pasar? Puede predecir mediante una simple relación matemática. Y esto pues fortalece lo que ya hemos venido hablando, el pensamiento variacional, porque el estudiante comprende, hace relaciones de dependencia, hace relaciones de cambio, entre otros tipos de relaciones. Bien, hasta aquí hemos hablado de las 3 preguntas orientadoras. Ahora, hablemos de una justificación pedagógica general. Las preguntas diseñadas favorecen el pensamiento variacional porque permiten analizar no solo los cambios, sino también aquella relación que hay entre variables. Los estudiantes no trabajan únicamente con operaciones aisladas, o no deberían hacer. Por el contrario, deben observar regularidades, deben formular hipótesis. El aula debe estar preparada y lista para generalizar patrones. En el aula se deben construir expresiones algebraicas. En el aula se deben justificar procedimientos. Y además también, y es muy importante, comunicar aquellas ideas matemáticas. Bien, esta actividad puede conectar con diferentes representaciones. Ahí existe aquí dentro de este corto video la representación geométrica, numérica, tabular en el caso de la tabla que vimos en la estrategia 2 de la primera pregunta, y además también la representación algebraica, como es el caso de la segunda pregunta orientadora y la estrategia 1. Ahora, esta tarea puede ser rica por varias razones. Primero, tiene alta demanda cognitiva porque aquí el estudiante analiza, interpreta, argumenta, tiene múltiples rutas de solución. Ellos no solo dibujan las figuras, otros organizan tablas, otros identifican una sucesión de números cuadrados, otros llegan directamente a la expresión algebraica. Quién sabe, habrán muchos más registros que otros estudiantes puedan explorar y dar a conocer. Así que todas estas estrategias son válidas y muestran distintos niveles de razonamiento en el aula de clases. Además, promueve argumentación matemática. Los estudiantes deben justificar sus respuestas. No es llegar a una respuesta aislada, es justificar cómo llegó a la respuesta, cómo encontraron ese patrón. Esto fortalece la comunicación matemática y el razonamiento lógico. Ahora, ahí relaciona dos mundos, el mundo de la geometría y el mundo del álgebra. Ahora, esta actividad conecta representaciones visuales, como ya lo vimos antes, con representaciones simbólicas. ¿Listo? Esto nos ayuda a construir un significado del álgebra a partir de una situación geométrica. Ahí es donde entra el pensamiento variacional. Y además, por último y no menos importante, favorece lo que llamamos en matemáticas generalización o formalización matemática. El núcleo de la actividad es la construcción de una relación general. Se parte de lo particular a lo general. Los estudiantes pueden descubrir que una situación geométrica puede representarse mediante una expresión algebraica. Y algo muy valioso para concluir este video, en estas actividades nos permiten observar distintos niveles de pensamiento matemático, mientras algunos trabajan desde lo visual y concreto, desde lo visual y lo particular, otros avanzan hacia los procesos de abstracción, se exigen y hacen generalizaciones algebraicas. Ahora, precisamente allí se evidencia el potencial de una tarea rica, que tiene un alto potencial matemático. Primero, desde la consigna, desde los objetivos y desde aquello que llamamos tarea rica. La actividad no busca únicamente las respuestas correctas, sino que lo verdaderamente importante es el proceso de razonamiento del estudiante. El proceso de razonamiento que construye el estudiante para justificar su idea.
Con este video termino esta presentación sobre diseño de preguntas orientadoras, teniendo en cuenta el pensamiento variacional a través de patrones geométricos. Yo soy Nilan Barranco, muchas gracias por escuchar.